En el momento de interpretar un pasaje bíblico es apropiado investigar el trasfondo literario e histórico del texto que estamos estudiando, para no sacar enseñanzas que la Biblia no quiere dar. En este último mensaje de la serie Conociendo las Escrituras, el pastor Sproul, en la voz de Julio Benítez, reforzará lo estudiado en el mensaje anterior. Para esto expondrá varios ejemplos bíblicos concretos con el fin de ayudarnos a reconocer cuáles principios son aplicables a nuestras vidas en la actualidad. El tema del mensaje de hoy se titula Principios versus Costumbres. Vamos a dar algunas sugerencias concretas sobre cómo reconocer qué cosas del Nuevo y del Antiguo Testamento son aplicables a nuestras vidas actuales y qué cosas son solo costumbres de ese tiempo. Recuerdo un domingo que estuve en la iglesia, miré que dos chicas estaban sentadas juntas, ellas eran hermanas, pero había algo que me llamaba la atención. Estas dos chicas estaban usando unos sombreros que se utilizaban antes en los servicios dominicales y se veía muy extraño. Estaba como fuera de moda, porque en la actualidad las mujeres ya no usan sombrero en la iglesia. Mientras pensaba en esto, volví a mis años de secundaria. Recuerdo que en ese tiempo era inconcebible que alguna mujer fuera a la iglesia sin cubrirse la cabeza. ¿Y de dónde sacaron esta práctica? Pienso que la mayoría de nosotros conocemos esa enseñanza del apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, en la cual Pablo instruye a las mujeres que deben cubrirse sus cabezas cuando están orando o cuando se encuentran en la iglesia. Este requerimiento particular del apóstol fue una práctica de la iglesia alrededor de 2000 años antes de que esta norma fuera descartada. La pregunta es, ¿cuál es el principio y cuál es la costumbre en este pasaje? Abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 11. Aquí hay varias partes que se relacionan con la instrucción apostólica que dice que las mujeres se cubran sus cabezas. Pablo explica que la razón por la cual hay que cubrirse la cabeza es porque este acto simboliza la sujeción de la mujer al hombre, lo cual era una costumbre judía que en la actualidad algunos creen que está fuera de moda. De manera básica hay 4 formas de interpretar y aplicar los principios de este texto. La primera consiste en deducir que todo lo dicho en el pasaje, de principio a fin, es un asunto de costumbre, que no tiene relevancia con respecto a la vida actual de la iglesia, y por eso todos los elementos deben ser tomados en cuenta como costumbres de ese tiempo. Cubrirse la cabeza con un velo es cuestión de costumbre, y no importa con qué se cubran la cabeza, si con un velo, con un sombrero, con un pañuelo, todo es un asunto de costumbre, pero no solo el velo sería una costumbre. El simple acto del cubrirse la cabeza es algo que se dio en el siglo I como una demostración de la subordinación de la mujer a su esposo en la iglesia. Este símbolo de sujeción pudo haber sido demostrado de muchas maneras, incluso a través de rituales. No tenía que ser expresado con el uso de un velo, así que el uso del velo fue una costumbre. Vamos aún más lejos. La sujeción de la esposa es también un asunto de costumbre que no debería ser arrastrado a la iglesia del siglo XXI. En resumen, el acto de cubrirse la cabeza y el principio o idea de subordinación, según esta interpretación, son costumbres que no tienen relación con nosotros, y entonces se concluye que desde que vivimos en una cultura diferente a la que existió cuando fue escrita 1 Corintios 11, entonces ya no es necesario que las mujeres se cubran la cabeza con un velo, ni que se sujete a su marido. Este es el punto de vista número 1 y una de las posibles aplicaciones a nuestra iglesia. La segunda opción es considerar a todo el pasaje como un principio.
Todo lo que dice el texto tiene un significado transcultural, y este es que todas las mujeres cristianas en todo lugar y época deberían poner en práctica. Deben aplicarse los principios de sujeción a los esposos, el acto de cubrirse la cabeza como un símbolo de subordinación al marido, y que este acto de cubrirse sea con un velo, porque Dios así lo prescribió para toda cultura. Si la mujer decide cubrirse la cabeza con un sombrero, está cayendo en una violación del principio establecido en este pasaje, y esta sería la opción número 2. Hemos revisado las primeras dos opciones, que son extremistas. La primera se basa en la alternativa de la costumbre, y la segunda se basa solo en la teoría de los principios. Ahora, entre estos dos extremos, podemos ver dos posibles opciones. Vamos a nombrar a estas dos opciones intermedias opción A y opción B. En la primera opción, podemos afirmar que parte de este pasaje es un principio que se aplica y que compromete a todas las generaciones. Esta parte que menciono se trata del principio de sujeción al hombre. Alguien podría leer este texto y decir, estoy de acuerdo, yo creo que Pablo está señalando un principio en el cual las mujeres deberían siempre tener disposición de sujetarse a sus maridos y mantenerse en sumisión en la iglesia. La forma como este principio se manifiesta puede variar de cultura en cultura. Dicha variación puede darse a través de otra figura litúrgica que no signifique cubrirse la cabeza. El único principio que sería importante aplicar es el que se refiere a la sumisión de la mujer. Hay en una completa libertad de acción en la forma como este principio pueda ser demostrado. La segunda opción intermedia es la que dice que dos partes de este punto son principios y una parte es costumbre. Las dos partes que son principios serían que siempre es obligatorio para las mujeres ser sumisas a sus maridos y ser subordinadas en la iglesia, que siempre es obligatorio en cada cultura ilustrar y simbolizar esta disposición de someterse cubriéndose la cabeza. Entonces estos serían los dos principios, subordinación y el acto de cubrirse la cabeza. Pero lo que usted utilice para cubrir la cabeza es opcional. Puede ser un velo, un pañuelo, un sombrero o cualquier cosa que usted desee, pero lo importante es la sujeción y el acto de cubrirse la cabeza. Ahora, si tenemos 4 diferentes maneras de descifrar este texto, ¿cómo saber cuál es la interpretación correcta? Pues no es fácil. Parece sencillo comprender, por ejemplo, la escena cuando Jesús mandó a los 70 y dijo, no lleven ninguna bolsa con ustedes. Esto es algo que no vamos a aplicar en el siglo XXI, prohibiendo a los ministros y evangelistas llevar maletas en sus viajes. Había una razón específica por la que Jesús dio este sentido de urgencia. Había un breve ataque en los sitios de alrededor y estaban en medio de la necesidad de una medida urgente para la misión que no era parte del mandato general de la Iglesia en todas las edades. Pero ahora deseo concentrarme en 4 pautas básicas para determinar la diferencia entre principio y costumbre. La primera pauta es que debemos examinar la Biblia y mirar dentro de las Escrituras si existen ciertos elementos particulares que estén abiertos a una aplicación de costumbre. Estamos conscientes de que la Biblia en sí no fue solo escrita en el siglo I, pero todo el proceso de escritura de la Biblia se extendió en un tiempo largo, desde principios del Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por cientos y cientos de años a través de personas de diferentes culturas, en diferentes tiempos y en diferentes lugares, así que incluso en las Escrituras tenemos un problema de transposición cultural. Ahora,
¿Qué clase de elementos vemos en la Biblia que pudieran ser tratadas como costumbre? La primera cosa que podemos ver es el idioma, y esto es muy importante. Hoy podemos darlo por sentado porque es una cosa común para nosotros ver traducciones de la Biblia al español y a otros idiomas alrededor del mundo, pero este no fue el caso en tiempos antiguos. A principios de la historia de la Iglesia, la traducción de las Escrituras solo se restringió al latín del vulgo. Fue en siglos posteriores que la Iglesia hizo posible traducir la Biblia en el idioma local por el recelo que la gente perdiera el sentido en la traducción. Ahora conocemos que parte de la Biblia es escrita en hebreo y otra parte en griego. Incluso la Biblia misma nos da la posibilidad de traducir, ya que el Nuevo Testamento cita en el idioma griego algunas leyes del Antiguo Testamento que antes fueron escritas en el idioma hebreo, lo que significa que no es ofensivo para el Espíritu Santo que tengamos la habilidad de cambiar y traducir la palabra de Dios por vía del idioma. Puede ser hablado en hebreo, puede ser hablado en griego, puede ser hablado en inglés o en español. Un segundo punto dentro de la primera pauta es mirar a los tipos de vestuario. Podemos observar en el Antiguo Testamento que las personas se vestían de acuerdo a ciertos estilos. En los días del patriarca Abraham, un cierto estilo de vestuario estaba en boga. Durante la ocupación de Palestina por los romanos, en el primer siglo, cuando la Iglesia del Nuevo Testamento estaba surgiendo, había otro estilo de vestuario. Todavía había patrones de similitud, sin embargo, había cambios en el vestuario, lo cual era apropiado para los cristianos del Nuevo Testamento debido al tipo de vestuario que usaban los patriarcas del Antiguo Testamento. Así que existe apertura en este sentido. Un principio que sí continúa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con respecto a las costumbres en la vestimenta es el principio de la modestia. Sin embargo, tengo que decir esto, la modestia cambia de cultura en cultura. Esto es algo que debemos entender, porque la ropa simboliza actitudes y valores. Sería escandaloso para un hombre de negocios caminar en una avenida importante en taparrabos. Podría ser arrestado por exponerse indecentemente frente a los demás, ya que esta forma de vestir resultaría indecorosa, sin modestia. Así que los niveles de modestia cambian de cultura en cultura, pero el principio es la modestia, y nosotros tenemos que examinar lo que comunicamos con nuestra forma particular de vestir. Alguna vez en la historia el uso de joyas representaba un símbolo erótico licencioso de libertinaje, pero no siempre fue así en la historia de la Iglesia. A veces tenía que ver con un cambio de modas. En un momento dado en la historia de la Iglesia, era escandaloso para una mujer de nuestro medio permitir que su tobillo sea visto en público. Este no es el caso de hoy. Lo que estoy intentando comunicarles es que los cambios en el estilo del vestuario pueden variar de cultura en cultura, y así lo fue en la misma Biblia. Sin embargo, el principio de la modestia prevalece. Otra cosa que observamos que va cambiando de cultura en cultura es el sistema monetario. La Biblia habla acerca de pagar diezmos y traer su denario a la fuente inagotable. ¿Significa esto que un cristiano del siglo XXI debe pagar a la iglesia en denarios en lugar de dólares, pesos o euros? No, porque las unidades monetarias son traducidas y cambiadas a través de los campos culturales. Entonces, lo que les digo es que la primera pauta básica consiste en revisar las Escrituras para descubrir los elementos que la Biblia reconoce como costumbres, y de esta manera poder estar conscientes cuando este tipo de preguntas surjan en nuestra cultura de hoy. La segunda pauta es permitir distinciones para cristianos en el primer siglo. ¿Qué queremos decir con eso? Yo no sé cuántos comentarios sobre las cartas de Pablo en Primera a los Corintios he consultado en mi vida, pero han sido muchos.
No puedo pensar improvisadamente en un solo comentario que no haya traído consigo en algún punto el cuadro de interpretación de 1 Corintios 11 sobre el hecho de que en el primer siglo la marca de la prostituta en un pueblo pagano como Corinto era que tenga la cabeza descubierta. Nosotros sabemos, a través de nuestros estudios sobre antigüedad, que los comentaristas tienen razón al decir que, de hecho, las prostitutas andaban por Corinto con sus cabezas descubiertas. Esa era la señal que ellas tenían, y que llevaba a los comentaristas a afirmar que la razón por la cual Pablo manda a las mujeres para cubrir sus cabezas es para que ellas no escandalicen a la comunidad cristiana pareciendo prostitutas. De nuevo, yo no puedo pensar en un comentario sobre 1 Corintios que no haya ofrecido esta explicación concerniente al capítulo 11, y en lo personal tengo problemas reales con esto. Les diré en dónde. Vamos a alcanzar la mejor aproximación sobre cómo lograr ser cuidadosos. Por un lado, es apropiado investigar el trasfondo literario e histórico de cualquier documento que estamos investigando, y es útil saber cuáles fueron las costumbres de Corinto. Pero nosotros nunca debemos trabajar asumiendo que todo lo que dice la Biblia refleja la situación cultural de cada día. Estudiar trasfondos culturales nos puede ayudar a entender pasajes difíciles. Así que quiero resaltar que no me opongo al principio de estudiar el trasfondo para que podamos tener una luz sobre este pasaje, en especial si este pasaje no nos dice nada. Pero este es el dilema que tengo con 1 Corintios 11. Pablo dice a las mujeres que se cubran sus cabezas. Él no dice, la razón por la cual yo quiero que se cubran sus cabezas es porque no quiero que ustedes se parezcan a las prostitutas. Él no ofrece esa razón, pero en cambio él les da un motivo diferente. La explicación que él da tiene que ver con la autoridad, la sujeción y el excelente orden en el cual se hizo la creación. Pablo establece su razón apelando a las enseñanzas de la creación del hombre y de la mujer, y aquí radica mi problema. Si Pablo hubiera dicho a las personas, yo quiero que las mujeres cubran sus cabezas cuando ellas vengan a la iglesia, sin ofrecer ninguna explicación al respecto, entonces nosotros nos rascaríamos la cabeza como personas del siglo XXI, y al regresar a ese tiempo y revisar el porqué de esto, diríamos que era porque las prostitutas andaban con sus cabezas descubiertas. Por eso Pablo lo dijo, y desde que las prostitutas ya no lo hacen, nosotros tampoco hacemos lo que el apóstol manda. Puedo ver que donde el apóstol no proporciona una razón, existe un valor real interno que trata de excavar hacia afuera cuando estudiamos la cultura temprana. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos en la boca de Pablo un motivo para la exhortación que él da y que no es expresada por Pablo, pero que es sustituida por la razón que él ofrece? Pienso que esto es violentar el texto. Es interesante notar que las prostitutas pasaban con sus cabezas destapadas, pero Pablo no dijo una palabra sobre esto. En cambio, Pablo discute acerca del hecho de cubrirse la cabeza, no por una situación local, pero en apelación a la creación. Si hay algo que trasciende los límites de la cultura, son las cosas que fueron formadas en la creación, así que nosotros no debemos desmerecer la razón que Pablo nos da, reemplazándola por una razón que él nunca expresó. Ahí es donde nuestro estudio de la cultura temprana puede entrar en el camino de nuestra comprensión, por la equivocada suposición de que la Biblia no nos enseña nada nuevo ni diferente a la cultura del primer siglo. Si nosotros apenas miramos la Biblia como una simple expresión de las actitudes vigentes en ese tiempo, no habría razón por la cual nosotros debamos estudiar la fe cristiana, excepto por razones históricas.
El punto fundamental es que el mensaje de Jesús y el mensaje de Pablo eran radicales, innovadores, y si nosotros solo nos restringimos a reflejar y a hacer eco de lo que todos los demás ya creían de esa cultura, perderíamos ese nuevo evangelio innovador y radical que está siendo predicado. Así que nosotros debemos permitir que los distintivos cristianos permanezcan en el texto de la Biblia. El tercer principio de las pautas es estar conscientes de los principios de la creación. Tal como mencioné, si hay algo que cruza la línea de comunidad a comunidad, son las reglas que están fijas en la creación. Allí tenemos principios que se remontan desde los inicios de los tiempos, de tal forma que cuando la Biblia apela a los inicios de nuestra era, debemos tener nuestra antena bien parada y decir, ¡cuidado! Esta es una advertencia que nosotros no debemos tratar a la ligera, como si fuera solo una costumbre histórica. Debemos considerar que tiene raíces históricas que abarcan todo el camino desde la creación. El último principio, en mi opinión, es el más importante de todos. ¿Qué tal si después de estudiar la Biblia con diligencia, intentando revisar qué clase de cosas pueden ser costumbres y cuáles no, después de examinar el trasfondo histórico, de mirar a los principios de la creación, usted todavía no se siente seguro si es un principio o una costumbre y dice, no sé si esto se aplica o no a nuestro contexto? Si usted se ha quedado con ese dilema, ¿hay alguna manera que usted pueda resolverlo? Sí la hay, porque la misma Biblia nos brinda un principio de cómo manejar esta incógnita. Las Escrituras nos dicen que todo lo que no viene de la fe es pecado. A este principio lo llamaríamos el beneficio de la duda. Usted queda con una opción. No sabe cuál regla particular o pasaje puntual es costumbre o principio. Piénselo. Si trata con un pasaje que Dios intentó que esté ligado a usted para siempre, y lo trata como una mera costumbre local y la desmerece, usted sería culpable de desobedecer a Dios violentando sus leyes espirituales porque ha reducido un principio a una simple costumbre. Eso es violación a los principios de Dios. O supongamos que sí es una costumbre, pero no es aplicable para el día de hoy, sin embargo usted lo toma como un principio que debe obedecer, así que lo obedece a pesar de que usted no tenga que hacerlo, porque es cuestión de costumbre. De lo que usted sería culpable es de ser demasiado escrupuloso y demasiado obediente. Yo le pregunto a usted, ¿cuál de los dos es peor? ¿Desea correr el riesgo de ser desobediente a Dios o ser demasiado obediente a Él? Es mucho mejor ser demasiado obediente a Dios que ser poco obediente. Dios no le va a castigar por ser demasiado escrupuloso. Él puede castigarle por ser demasiado flexible con los principios que Él ha puesto delante de usted. A esto yo le llamo principio de humildad. Lo resumimos de esta manera: cuando haya duda, no lo haga. Yo les invito a que continúen estudiando de una manera más profunda los principios de interpretación para que puedan crecer, madurar y llegar a ser más responsables y seguros en el manejo de las Escrituras, las cuales creo y estoy convencido que son palabra de Dios, escrita desde la perspectiva de la sabiduría trascendente para su edificación y para que puedan ser equipados y preparados para todo buen trabajo, lo cual es agradable a Dios.